Conoce, Acoger es la primera campaña nacional y ciudadana sobre las familias de acogida que te invita a ser parte, abriendo nuestro hogar y nuestro corazón. Entra en www.acogeres.cl y en las redes sociales de Acogeres para unirte como familia. Cuida la salud y belleza de tus piernas con Mariplex, el tratamiento natural que ayuda a combatir los síntomas del cansancio en tus piernas. Deshincha, alivia el dolor, los calambres y las venitas visibles en tu piel. Usa Mariplex en todas las etapas de tu vida y logra el máximo rendimiento de tus piernas en cada jornada. Pide tu Mariplex en todas las farmacias del país. ¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a 5 días. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Le indica la hora. Es la hora 12, 1 minuto. Mantener y proyectar la potente tradición humanista del norte de Chile es una de las misiones de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Universidad de Antofagasta, 40 años aportando nuestro territorio. Radio Universidad de Antofagasta presenta Salud al Día, programa de la Dirección de Comunicaciones que aborda la contingencia en el ámbito de la salud con la participación de expertos de nuestra universidad. Conduce la periodista Claudia López Bulgar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud al Día en la 99.9, la radio universitaria. Mi nombre es Claudia López y hoy estaremos conversando con el doctor Ricardo Thomas, cirujano dentista de la Universidad de Antofagasta, además académico del Departamento de Odontología de nuestra universidad, y el tema que nos convoca son las urgencias dentales. Doctor, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Sí, primero que todo, que comencemos hablando sobre cuáles son las urgencias dentales más comunes que usted ha visto en su experiencia. Uy, interesante pregunta. Bueno, antes que nada me gustaría explicar qué es lo que es una urgencia, porque en realidad a veces uno, cuando va a la atención dental, hay diferentes tipos de atenciones o urgencias, ¿ya? Pero básicamente lo que define el MinSal habla de que las urgencias odontológicas son un conjunto de patologías de una aparición muy rápida, de diferente etiología y que se manifiestan por dolor agudo. Ya entonces la persona llega y sabe que, doctor, me duele muchísimo los dientes, ando con un dolor insoportable, entonces, y requiere de una demanda espontánea, o sea, requiere que se le atienda rápido. Muchas veces me ha tocado trabajar en la consulta y vienen a veces urgencias y son chiquititas, no sé, pues se le cayó una tapadura, se le cayó una obturación, igual es una urgencia, pero a veces hay que darle prioridad a estos cuadros que aparecen así, ¿no? Que son de súbita aparición, que son, hay pacientes que dicen, sabe doctor, llegue y sáquenme el diente porque ya no aguanto ya. Entonces es una aparición súbita, es un dolor muy fuerte. De hecho, se considera en la literatura de la medicina de que después del cólico renal, el dolor dental es el dolor que más duele. Y lamentablemente gran parte de la población lo tiene. Entonces, es complicado. A ver, de mi experiencia de las urgencias, hace como 3-4 años atrás estuve trabajando en un centro odontológico, sigo trabajando ahí, perdón, y lo más común era personas que estaban en faenas mineras, venían porque les empezó a hinchar la cara, o apareció un dolor repentino que no se le calmaba con nada, entonces obviamente había que atenderlos en esa hora, ¿no? Entonces eso se define básicamente como una urgencia odontológica ambulatoria. Doctor, ¿y tiene esto que ver con el dolor? Si alguien siente dolor en alguna de sus piezas dentales o en
¿Esa es lo que define una urgencia? Sí, básicamente, bueno, hay diferentes aspectos de las urgencias odontológicas, pero básicamente el principal es dolor, ¿ya? Y si quisiéramos mencionar o clasificar la urgencia, hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, los niños tienen un diferente tipo de urgencia dental, los adultos también tienen otro tipo de urgencia, los jóvenes también. Por ejemplo, en niños, algo que siempre ocurre, especialmente en Navidad o a comienzo de año, es cuando los niños se caen y se golpean la zona de la boca. Eso se le conoce como traumatismo dentoalveolar. Y eso es algo que no debe esperar. ¿Qué es lo que sucede? Los niños, no sé, están corriendo, niños de 3, 4 años, se caen, se golpean los dientes y eso requiere de una atención inmediata. Por ejemplo, los jóvenes de 16 a 28 años aproximadamente, cuando les aparecen las temidas muelas del juicio, eso también es una urgencia, y es una urgencia que por lo general siempre aparece y es una segunda causa de consulta por parte del odontólogo. Entonces es un dolor repentino que aparece y que molesta, y a veces la única solución en este caso es sacarlo. En el caso de los adultos, por ejemplo, es cuando también sufren de este traumatismo, ya se golpean, se quiebran los dientes, o sea, están jugando en un deporte y reciben un cabezazo en la zona de la cara, y se golpean un diente. Y me recuerdo una vez, hablando de anécdotas, en un partido de la selección de Chile, no me acuerdo con qué equipo, al famoso Gary Medel, él recibió un cabezazo y perdió su diente, pues. Él tenía una urgencia dental, ¿ya? Y también lo más común es que, por ejemplo, cuando nosotros nos dejamos de atender o no acudimos a los controles dentales, las caries avanzan por una dieta con alimentos altos en azúcar o azucarada o ácida. Entonces llega un momento en que de la nada empiezan con un dolor y lo dejan de estar. Y ese dolor comienza en forma lenta, después va avanzando, si es que no vamos directamente al odontólogo para poder tratarlo. Entonces llega un momento en que después es un dolor constante. Empieza como latido de corazón, se le llama pulsátil, ¿cierto? Que irradia toda la cara, la cabeza, es difícil de explicar y a veces algunos pacientes relatan que ese dolor también se le llega al oído, entonces consultan con otro especialista, etcétera. Entonces eso se produce por unas patologías pulpares o como nosotros le llamamos en Chile, las caries penetrantes, que después se convierten en las famosas endodoncias. Entonces, ahí tenemos varias formas también. Por ejemplo, otra también que ocurre, que es una patología que tiene que ver con las encías, que tiene que ver con el asunto de la, ¿cómo se llama? De la gingivitis, se llama la gingivitis ulceronecrótica, que básicamente es, las papilas están... por parte de la encía están decapitadas, entonces usted las toca y les duele muchísimo, sangran espontáneamente. Entonces eso es una urgencia de tipo odontológica. Y de mi experiencia, por lo general, lo que más vienen son jóvenes por las famosas temidas muelas del juicio o los terceros molares, después viene por las caries, y generalmente en Navidad o en comienzo de clase, ahora que estamos en pandemia no ocurre esto, pero los famosos niños que vienen por los traumatismos dentoalveolares, ¿no? Y la idea es que pueda dar respuesta rápida, ¿no? Por ejemplo, a veces la gente tiende a pensar que cuando se le quiere un dientecito o se le cae una tapadura, por ejemplo, como decimos coloquialmente, eso es urgencia, ¿no? Eso puede esperar un poquitito, ¿no? Pero obviamente la urgencia la califica cada uno como persona. Por ejemplo, si para mí es una urgencia que se le caiga una tapadura y que le moleste la lengua, por ejemplo, a pasar, se le puede atender, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted va a un sistema público, como por ejemplo el hospital, que hoy día, gracias a Dios, tenemos una buena urgencia dental en el hospital regional, se solucionan diferentes problemas. Hay un cirujano maxilofacial ahí que es residente 24 horas, entonces antiguamente era súper complicado poder atender, y ahí está directamente un especialista para atenderlo 24 horas, ¿no? ¿Ya? Quizás también para recordarle a las personas que dentro del sistema público todas las urgencias dentales están relacionadas con las garantías explícitas de salud o el GES, ¿ya? Y gran parte de las atenciones GES que nosotros realizamos a nivel de salud, me refiero en general,
corresponden a urgencias odontológicas. Usted puede ir al consultorio, puede ir a su sistema de salud privado si es que tiene ISAPRE, y puede consultar también por estas garantías explícitas de salud o GES en cuanto a la urgencia odontológica. Entonces, y bueno, doctora, por ejemplo, que... Sí. Dígame. No, solo quería indicarle que hay entonces posibilidad de cobertura para estas urgencias dentales en el sistema público, ¿no? Sí, por supuesto. Tengo entendido que en la parte pública, por los consultorios, está la atención de urgencia. Están los SAPUS dentales que se llaman. Hay colegas que trabajan ahí desde 5 o 6 de la tarde hasta las 10 o 11 de la noche. No sé cómo será ahora en horario de pandemia, pero ellos trabajan ahí y están ahí para calmar el dolor. Obviamente no se le va a atender como uno quiere. Por ejemplo, usted sabe que los recursos públicos siempre son escasos, entonces en vez de cuando uno tenga un dolor dental, el doctor en ese caso solamente va a optar a decirle, ¿sabe qué? O se hace la endodoncia, el tratamiento de conducto, o sacamos el diente, ¿ya? Pero si usted va a una parte privada, por ejemplo, generalmente el camino para solucionar una caries penetrante, un dolor por una pulpitis que se le conoce, es hacer la trepanación dentaria, o sacar el nervio, como decimos coloquialmente, o la extracción, ¿ya? Pero, por ejemplo, pueden acudir por si hay traumatismos dentalveolares, por si hay infecciones. Por ejemplo, otro tipo de urgencia que me olvidé mencionar son los famosos aumentos de volumen de la cara, ¿ya? Cuando hay caries que han pasado mucho tiempo, a la gente se le hincha la y el proceso comienza con un proceso infeccioso. Entonces, también ahí uno tiende a dar antibióticos para que obviamente baje la infección y hacer el tratamiento. Pero sí, hoy día está contemplado la atención en servicios públicos de la urgencia dental. Bien, estamos conversando con el doctor Ricardo Tomás, cirujano dentista de la Universidad de Antofagasta, sobre las urgencias dentales. Doctor, porque ocurre que cuando uno tiene algún problema dental, por ejemplo, como usted decía, se cae una tapadura o tiene algún golpe, uno tiende a pensar que es una urgencia, ¿sí? Pero hay algunas otras patologías o cosas que pueden ocurrir que no son considerados urgencias dependiendo de la persona. ¿Qué lesiones o dolencias es importante que se vean de inmediato como una urgencia si no puede tener alguna otra consecuencia? Muy buena pregunta. Bueno, a veces nosotros cuando realizamos procedimientos también incurrimos en generar algún tipo de urgencia. Por ejemplo, algo que me olvidé mencionar, cuando uno se hace una extracción dental o una exodoncia, ¿cierto? Sabemos que cada procedimiento tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si después de la extracción dental el paciente sigue con dolor, ya es una urgencia. Se le conoce como un cuadro de pericoronaritis, se le conoce como alveolitis. Entonces, a veces mucha gente piensa que sacándose el diente va a parar el dolor. Y a veces no, a veces pacientes no cicatrizan bien o no siguen las instrucciones que uno le entrega, entonces ahí se forma otro tipo de urgencia. Entonces, cuando eso ocurra, usted se saca un diente y sigue con dolor después de 3-4 días y el dolor aumenta, debe consultar con un odontólogo. Otra urgencia, por ejemplo, que me pasó hace poquito, un colega estaba haciendo una extracción dental y obviamente después el paciente a las 3-4 horas vuelve a la consulta y él sangraba pero muchísimo. Entonces eso también es una urgencia dental, ya el poder controlar la hemorragia después de una extracción. Obviamente el paciente no siguió las indicaciones del colega en este caso y bueno, y lo que se hace ahí simplemente es tratar de controlar la hemorragia y consultarlo, ¿ya? Otro tipo de urgencia, por ejemplo, si usted se hace una restauración y después de la restauración o la tapadura sigue con molestia, continúa y el dolor es insoportable, debe consultar al dentista por urgencia, ¿ya? Para hacerle lo que es el tratamiento que corresponde en ese caso, ¿ya? Y igual, siempre fijarse, a veces es bueno consultar, no sé, hacer una llamada por teléfono, hay teléfonos de
de resolución que tiene, por ejemplo, el FONASA, por ejemplo, el Salud Responde, o si tiene buena comunicación con su dentista, explicarle el problema y decirle, ¿sabes qué me pasa esto otro? ¿Qué puedo hacer? Y ahí obviamente se va a tomar el criterio para poder hacerlo. Pero, por ejemplo, algo que podemos direccionar. Si hay accidentes en niños por traumatismo, nosotros debiéramos enseñarle a las parvularias, a las tías, a los profesores, también de básica, que cuando eso ocurra, derivarlo a un especialista, ¿ya? Pero nunca es malo consultar. Una recomendación que uno siempre da como odontólogo es que uno debiera visitar al dentista 2 veces al año. Haciendo esa recomendación de 2 veces al año, uno debiera evitar estos problemas de urgencia que pueden aparecer, ¿ya? Y esa es la mejor recomendación que uno puede dar, ¿ya? De orientar. A veces nosotros tendemos a no preocuparnos mucho de la salud bucal porque no es una patología que mata, como el coronavirus en este caso, o como los infartos, o como la diabetes, pero sí es importante poder tener en cuenta de que nuestra salud bucal es súper importante. Entonces siempre consultar, preguntar. Si andan con dolor, consulta a su odontólogo, vaya urgencia, pero eso no significa que sea de atención rápida. Eso quiero llegar al punto que mencioné al comienzo. Hay que diferenciar lo que es urgencia de emergencia de una consulta. Entonces, esa es básicamente la respuesta que uno puede darle al paciente. Doctor, ya para ir terminando esta entrevista, ¿cómo están operando actualmente las emergencias dentales en el contexto de la pandemia y de todos los cuidados que hay que tomar respecto al COVID-19? Muy buena pregunta. Bueno, cuando comenzó todo esto de la pandemia no sabíamos nada. Me acuerdo que por recomendación del Colegio de Dentistas nos pidieron que cerráramos las atenciones normales y solamente atendiéramos urgencia, y después poco a poco nos fuimos capacitando. Y bueno, quiero mencionar de que siempre la atención odontológica ha sido segura, ha sido siempre no causal de infecciones, ¿no? Para que la gente sepa, nosotros como dentistas sufrimos harto peligro de poder contagiarnos con otras enfermedades, por ejemplo, la hepatitis, el VIH. Entonces siempre estamos a la vanguardia en el sentido de la protección, de elementos de protección personal. Nosotros siempre utilizamos guantes, mascarillas, un escudo facial, y ahora con el asunto del COVID, por ejemplo, se emplean algunos protocolos. Realmente le decimos al paciente que llegue a la hora correspondiente, ¿cierto? Que confirme la hora con nuestra secretaria, ¿cierto? Él llega al sillón dental, él debe enjuagarse con un líquido para poder bajar la carga viral que pueda tener, ¿cierto? Obviamente nosotros nos vestimos con, aparte de nuestra tenida formal de nuestro delantal clínico, todo eso, ocupamos overoles, ocupamos delantales plásticos desechables por paciente para poder eliminar. Entonces, también hay elementos que nosotros utilizamos en la consulta para poder eliminar este vaporcito, agua que aparece de la turbina. Entonces, y hemos aumentado muchísimo nuestra cobertura en cuanto a la seguridad, tanto para nosotros como para el paciente. También después que termina el paciente, dejamos como 15 minutos para poder airear un poquito a la consulta, desinfectamos toda la superficie y gracias a Dios yo creo que los pocos casos de contagio por el COVID han sido los más mínimos, ¿no? No sé si ustedes se acordarán en Antofagasta que el primer caso de Antofagasta fue un odontólogo, ¿no? Y me acuerdo que al pobre colega lo hicieron peor en las redes sociales, pero yo creo que la gente no sabe esto, pero alguien preguntó por transparencia que cuántos pacientes el colega había contagiado, y la Seremía de Salud mandó un comunicado, decía que el doctor atendió 92 pacientes en el periodo de ventana y ninguno se contagió. Entonces hoy día están las condiciones para poder atender pacientes con todas las medidas de seguridad. Así que la gente puede ir tranquila, calmada y que no va a pasar nada, ¿no? Y si ustedes observan esto en otros países, por ejemplo en China, en Japón, en Estados Unidos, el contagio es casi mínimo nulo, ¿no? Eso ocurre porque nosotros siempre ocupamos hartas medidas de seguridad, ¿no? Yo recuerdo muy bien a un colega, al doctor Mercado, me acuerdo que estaba siendo alumno de la universidad, que nos decía, use la mascarilla todo el rato.
Entonces, al principio para uno era súper complicado porque se ahogaba, se sofocaba con la mascarilla, pero hoy día, gracias a ese consejo, hoy día, no sé, por gran parte de nuestros colegas podemos estar 10 horas con la mascarilla y no nos pasa nada, a diferencia de las otras personas. Entonces, la gente tenga seguridad de que toda la atención que nosotros brindamos es segura, ¿ya? Y creo que ya en un poco tiempo y más, cuando la gente esté ya toda vacunada, vamos a volver más a la normalidad, ¿no? Pero sí, por lo menos en la parte de la atención de urgencia, la gente puede concurrir sin ningún problema, ¿no? Me ha pasado también que han llegado pacientes que están en la consulta y después de 2 o 3 días me dicen, doctor, ¿sabe qué? Me contagié con COVID, pero obviamente uno toma las medidas precautorias para todo esto, pero no traspasa uno como profesional ese contagio a otras personas, porque al eliminar todos los alimentos que uno utiliza, es segura la atención. Entonces, que la gente pueda estar tranquila en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos altas medidas, altos estándares de seguridad en cuanto a contagio, entonces no nos va a pasar nada. Yo he atendido pacientes con VIH, he atendido pacientes con hepatitis y nunca me he enfermado en la consulta, así que en ese sentido, que la gente esté tranquila, pueda acudir, y gracias a Dios nosotros en Chile tenemos una alta norma de seguridad en cuanto a eso, entonces es súper estricta y gracias a eso, por lo menos en la parte dental, podemos brindar seguridad a nuestros pacientes. Muy bien. Muchas gracias, doctor Tomás, por habernos acompañado hoy en Salud al Día. Lo dejamos cordialmente invitado para seguir conversando sobre estos temas en los próximos capítulos. Muchísimas gracias por la invitación y recuerden, queridos auditores, que no dejen de consultar, aunque sea lo más mínimo. Consulte, vaya al dentista 2 veces al año, cuide su salud bucal, cuide su dieta, lo que come y que les vaya bien, pues, en esta pandemia a todos. Muchas gracias, doctor, y a nuestros auditores los dejamos invitados para el próximo miércoles al mediodía por la 99.9, la radio universitaria. Sigamos en sintonía en la 99.9. Somos Radio UA.